Claro, o sea que de uno nos referimos de 1 kilovatio eléctrico, ¿no? Sería de energía eléctrica que nosotros introducimos, nos salen 5 o 6, que es una barbaridad, ¿no? Por eso hoy en día la tendencia es a ir a estos sistemas de aerotermia, ¿no? Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola Belén, hola Carlos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal Pedro? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muy buenas, Pedro. Bueno, pues primero que todo, ya sabéis que aquí siempre empezamos muy directos, así que primero que todo me contáis un poco sobre vosotros. Primero, Belén, cuéntame un poco sobre ti. Pues bueno, sobre tu trayectoria profesional, cómo has llegado hoy aquí. Pues, a ver, yo comencé cuando terminé de estudiar, soy ingeniero industrial. Por circunstancias llegué al mundo de la climatización. Empecé trabajando en una empresa que tenía más que ver con la calefacción y al poquito entré en LG. Y eso era en el año 2005, ya tengo unos cuantos. Y bueno, pues empecé a aprender sobre la climatización, estaba en la parte comercial, pues unos años muy buenos dentro de esta casa. Luego, bueno, por circunstancias conocí otras empresas, he estado siempre vinculada al sector de la climatización y hace, pues ¿cuánto tiempo? ¿Año y medio más o menos? Volví aquí como responsable de prescripción. Entonces he virado mi trayectoria profesional de la parte más comercial hacia la parte de prescripción, todo lo que tiene que ver con la preventa. Muy bien. ¿Y tú, Carlos? Cuéntame un poco. Bueno, yo empecé mi carrera profesional en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables en una empresa de servicios energéticos que al final está muy ligada, ¿no?, con la aerotermia, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, puesto que al final tiene mucho que decir, ¿no?, en los proyectos de eficiencia energética y ahorros energéticos. Ahí pasé los primeros años de mi carrera profesional, los primeros 3 o 4 años, y ya posteriormente di el salto al fabricante de climatización. Pues anteriormente estuve en otra empresa del sector y aquí en LG llevo ya, creo que son casi 3 años, más o menos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues soy responsable de formación dentro de la Academia de LG, lugar en el que nos encontramos hoy haciendo este podcast, y bueno, también llevo el tema de producto en cuanto a gestión de documentación, catálogos, o soporte técnico a mis compañeros en cuanto a documentación o dudas que puedan tener de todo nuestro producto en LG. Buenísimo. Pues bueno, hoy ya sabéis que, bueno, aquí ya lo acaban de decir los invitados, tenemos a LG, o sea que hoy tenemos una marca muy importante que nos va a hablar sobre todo desde este enfoque, como Carlos ha dicho, él ha estado metido en el mundo de la eficiencia. En este podcast ya sabéis que yo siempre intento traer soluciones eficientes y sostenibles, así que hoy les tenemos aquí a LG, pues eso, invitado de lujo, y bueno, contar un poco, creo que todo el mundo conoce esta marca, pero bueno, contarme un poco a ver si sobre la historia de LG. ¿De dónde viene? O sea, quiero decir, todo el mundo la conoce porque es una marca súper conocida, pues la vemos en los anuncios, todos tenemos un dispositivo LG en casa, como mínimo uno, tenemos muchos más de uno. Contadme un poco, venga, ¿de dónde viene LG? Pues, a ver, como dices, yo estoy segura de que toda la gente que nos va a escuchar y a ver tiene al menos un equipo de LG de algo en su domicilio, ya sea una nevera, un frigorífico, una televisión, un grabador de DVDs, un portátil, cualquier dispositivo. Entonces, lo que más se conoce es todo lo que tiene que ver con la electrónica de consumo y con el gran consumo. Pero aquí nosotros estamos dentro de una parte de la compañía que es la división de B2B, que estamos mucho más enfocados a lo que es el mundo profesional. Pero por empezar un poco con los orígenes de la compañía, esta empresa tiene 63 años de historia, a día de hoy es una gran corporación que está compuesta por 66 empresas y no todas ellas vinculadas al mundo de la electrónica. Así que es verdad que de esas 66 compañías, muchas tienen que ver con lo que es la electrónica, pero hay muchas otras dedicadas al mundo químico, son industrias químicas, y en algunos países también hay compañías de la corporación LG que tienen que ver con las telecomunicaciones y con los servicios. No todas las empresas llegan a todos los países. Nosotros, dentro de esta gran corporación, estamos ubicados dentro de lo que es LG Electronics, que nació hace 63 años y no llamándose LG Electronics, sino Goldstar. Algunos de hace tiempo recordarán este nombre, ¿no?
En el 95 se cambió el nombre de Goldstar por LG Electronics y bueno, pues desde entonces somos LG Electronics. Hemos tenido distintos claims, lo de LG, bueno, alguien lo identifica como Life's Good, ahora nuestro claim es Innovation for a Better Life, y dentro de este claim, el Innovation, yo te diría que en la compañía tenemos 3 pilares fundamentales. El primero es ser un proveedor de soluciones globales. No queremos que el público en general nos vea como un fabricante sin más, pues de electrodomésticos, de equipos de aire acondicionado, de aerotermia, que es lo que hoy nos trae aquí, sino que somos un proveedor pues, de confianza, un proveedor de soluciones globales, que somos capaces de dar soluciones precisamente globales a la cada vez más, más exigente, al público más exigente que tenemos, ¿no? Ese sería uno de nuestros pilares. El segundo sería lo que es la innovación y la tecnología. Somos un fabricante que invertimos muchísimo en I+D. Nuestra casa matriz, que está en Corea, tiene departamentos y departamentos dedicados a la investigación en todos los ámbitos, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología en todos y cada uno de los productos que comercializamos. En aerotermia luego veremos algunas de las novedades que podemos aportar al mercado y que así nos lo ratifican. Y el tercero de los pilares sería la eficiencia y la sostenibilidad. En el día de hoy no nos imaginamos una innovación que no sea sostenible, ¿no? O sea, necesitamos cada vez conseguir productos más eficientes, más sostenibles, que consuman menos y que nos permitan hacer de este mundo un lugar un poquito mejor, ¿no? Claro, entonces, como lo has mencionado varias veces, ya nos metemos directos en el tema de la aerotermia. Bueno, ya sabéis, como siempre os digo, que siempre buscamos estas soluciones eficientes, como estamos hablando ya mucho de eso, o sea que este podcast lo vamos a centrar mucho en todo ese tema de soluciones eficientes y sostenibles. Venga, esto de la aerotermia, porque es una palabra un poco, bueno, es muy popular ahora mismo, todo el mundo habla de la aerotermia, pero nadie sabe exactamente qué quiere decir esto de la aerotermia. O sea, todos hablamos, sí, ponte aerotermia, pero nadie sabe lo que es. ¿Esto es una bomba de calor? ¿No es una bomba de calor? ¿Qué es la aerotermia? Bueno, la aerotermia realmente parece que es una cosa nueva, ¿no? Como estamos diciendo, porque el término aerotermia suena muy nuevo y lo llevamos escuchando hace muy poco tiempo, pero realmente la aerotermia no es nada nuevo. La aerotermia es una bomba de calor. La diferencia es que la bomba de calor que todos tenemos en casa, el aire acondicionado que todos tenemos en casa, el que todos conocemos que está en la pared, que es blanco, eso es una bomba de calor aire-aire, es decir, que utiliza el aire exterior para climatizar mediante aire el aire interior. La diferencia con la aerotermia que nosotros conocemos comercialmente en el mercado es que estamos hablando de que este equipo es una bomba de calor aire-agua, es decir, que lo que utiliza es el aire exterior o el calor que tiene el aire exterior para calentarnos el agua en el interior. ¿Cómo funciona este equipo? Bueno, es una bomba de calor, por tanto lo que hace es bombear el calor de un sitio donde hay calor a un sitio donde queremos climatizar o donde queremos calentar. ¿Qué hacemos? A través de la unidad exterior, que está evidentemente ubicada en la calle de nuestra vivienda, en ese chalet o en esa vivienda en altura, en ese piso, el refrigerante capta el calor que hay en el aire exterior y se evapora. Entonces, cuando un refrigerante se evapora es porque ha cogido muchísimo calor, tiene mucha temperatura. Ese refrigerante que está a elevada temperatura, que se ha evaporado con el calor del aire, aunque en la calle haya menos 7 grados, para el refrigerante hay calor, hace calor, es capaz de evaporarse. Por tanto, ese refrigerante evaporado en la unidad exterior en la calle, en ese ventilador que está girando, entra dentro de la unidad interior de la máquina de aerotermia de la bomba de calor aire-agua y le cede ese calor a el agua. Y ese agua es la que nosotros utilizamos para climatizar nuestra vivienda a través de un suelo radiante, de un fan coil, de un radiador o de producir agua caliente sanitaria para ducharnos o hacer las tareas domésticas. Ese es el principio de funcionamiento en calor, es decir, cuando calentamos dentro de nuestra casa. Cuando en verano lo que queremos es enfriar, el proceso es al contrario. ¿Dónde tenemos el calor? Dentro de nuestra vivienda. Ese refrigerante se evapora, por tanto, dentro de nuestra vivienda y al evaporarse nos genera un agua fría. Ese agua fría es la que utilizamos en el fan coil, en un suelo refrescante, para poder refrescar nuestra vivienda y el calor lo tiramos a la calle porque no lo queremos dentro. Por tanto, en invierno el calor de la calle lo metemos dentro a través del refrigerante en una corriente de agua y en verano el calor de dentro de nuestra casa lo tiramos a la calle con el refrigerante generando agua fría. Ese es el principio de funcionamiento y es el mismo que el de la bomba de calor aire-aire, pero utilizando agua.
Vale, o sea, me ha quedado más o menos claro, te lo voy a decir. Bueno, yo sabéis que yo no soy ingeniero de formación. Yo soy más de dibujar, yo soy más de arquitecto y tal, entonces ya sabéis que para mí estas cosas son a veces más difíciles de comprender. Entonces, yo aquí me perdonáis y disculpáis mi ignorancia también. Vamos a ver un poco, te lo intento un poco repetir de una manera así más sencilla y tú me corriges, ¿vale? Entonces, porque claro, el primer concepto es, imaginemos que fuera hacen 5 grados. ¿Vale? Fuera. Y yo quiero calentar para mantener la estancia en mi hogar a 22 grados, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día queremos todos estar a 22 graditos, ¿eh? Aquí ya eso de ponerse la chaqueta ya no queremos ya. Entonces, tenemos 5 grados fuera. Tú me has dicho que sale que hay un refrigerador. ¿Esto es un líquido refrigerante? ¿Esto cómo sería? Hay un líquido refrigerante en la máquina exterior, que bueno, esta máquina exterior a todos los efectos es muy parecida a la que ha sido la de aire acondicionado de toda la vida, ¿no? Si se ve desde fuera, vosotros igual apreciáis la diferencia, pero que prácticamente no se aprecia la diferencia, ¿no? Si tú la ves desde fuera es exactamente igual. La máquina es una máquina que tiene la misma apariencia que una máquina de aire acondicionado de las de toda la vida. O sea, físicamente es igual. De hecho, es una carcasa con un ventilador, o sea, no se va a ver más. Las tripas están dentro de la carcasa. ¿Y qué ocurre con este líquido refrigerante? O sea, exactamente eso que es, ¿no? Explicado de una manera sencilla. Realmente cómo se consigue ese aporte? Porque este líquido refrigerante estará más frío que el ambiente exterior, ¿no? Que el aire del ambiente exterior, ¿no? Imagino yo. ¿Cómo? Este líquido refrigerante al final tiene una temperatura de evaporación muy negativa. Por tanto, si estamos a temperaturas de 5 grados, es capaz de evaporarse porque el aire tiene calor para evaporarlo, porque su punto de evaporación es muy bajito. ¿Vale? Por tanto, ese refrigerante, a través de el paso por la máquina exterior, por la batería que tiene, la chapa que vemos por detrás en la máquina, y mediante la acción de un ventilador que le hace circular el aire, es capaz de robarle ese calor al aire y evaporarse. El refrigerante, una vez que está evaporado, tiene mucha energía. Ese refrigerante es el que ahora ya pasamos por un compresor, le aumentamos aún más su temperatura y su presión, y ya lo hacemos pasar dentro de la vivienda para ceder ese calor en un intercambiador de calor al agua que tenemos dentro de la casa para calentar. Vale, ahora lo he entendido ya. Y este líquido siempre está dentro, ¿no? ¿Este líquido no se cambia o no se renueva? Siempre se queda ahí, ¿no? El refrigerante está, digamos, siempre dentro del circuito de la máquina y no hay que cambiarlo nunca durante toda su vida útil. Es un circuito cerrado, ahí se mantienen los kilos que sean en un circuito perfectamente cerrado. De hecho, si hay alguna fuga tenemos un problema. Exacto. Bueno, si la hubiera, se podría recuperar y recargar nuevamente el gas, buscar el problema o la avería que ha habido y ya está. Y repararlo. Pero, en principio el gas está dentro de la máquina y nunca se perdería ni nunca sería necesario cambiarlo. Claro. Y además, bueno, todos estos productos tienen garantía, que luego hablaremos de los productos. Ahora no era el tema de los productos, luego hablaremos más adelante y me comentaréis vosotros. Entonces, vale, ya lo tengo claro, ¿vale? Entonces, es este intercambio de temperatura que existe con el ambiente exterior, ¿no? Y en verano sería lo contrario. Claro, al final lo que jugamos es con el desfase negativo de temperatura que tiene el líquido refrigerante, ¿no? Como siempre se evapora a una temperatura mucho más baja que la que va a haber en el ambiente, pues claro, siempre funciona. Vale, ¿qué ventajas tiene este sistema respecto de un aire acondicionado? Venga, vámonos a un sistema que no sea tan antiguo, ¿no? Porque os diría la ventilación natural, pero bueno, vamos primero a un sistema de aire acondicionado. El sistema me refiero al tradicional, al que, por ejemplo, te vas y lo compras en cualquier lado, es decir, un aire acondicionado de tipo split, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Sí. Hombre, la principal ventaja es que con un sistema de los que ahora mismo se llaman aerotermia, tenemos también lo que es la producción de agua caliente sanitaria dentro del propio sistema, que con un split de estos tradicionales podemos conseguir frío y calor en la estancia, ya está. Con la máquina de aerotermia, además de tener frío y calor, sí que es verdad que no por aire, sino por agua, podemos tener la producción de agua caliente sanitaria resuelta mediante un acumulador. Entonces, no sería necesario combinar ese split convencional pues con un calentador de agua o una caldera o un acumulador con resistencia eléctrica. No necesitaríamos otro sistema para producir ese agua caliente, que es un servicio esencial en cualquier vivienda, lógicamente. Otro punto importante también es el confort del equipo. Un sistema de split concebido como tal, como una única máquina, esa máquina es capaz de dar frío y calor por aire. El aire frío es confortable, pero el aire caliente no siempre es confortable. Y una máquina de aerotermia no da aire caliente.
nos climatiza mediante un suelo radiante o un radiador. Ese calor, el calor mediante convección y radiación de los radiadores o del suelo radiante, es mucho más confortable que el calor que podemos obtener a través del aire caliente de un split. Por tanto, ya no es solo el que nos pueda dar los 3 servicios de la vivienda, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, sino que también el confort obtenido en calefacción es superior con un sistema de aerotermia, aire-agua, una bomba de calor aire-agua, que el que obtendríamos con una bomba de calor aire-aire. Por todos es sabido que cuando apagas el aire acondicionado en invierno, que te está dando aire caliente, a los 20 minutos hace frío, porque el aire caliente enseguida, digamos que se pierde. Mientras que un radiador o un suelo radiante me mantiene en esa temperatura de confort durante mucho más tiempo. Claro, esto para los que lo sepáis, para los que no hayáis escuchado, no voy a decir otras marcas ahora, pero ya hemos tenido en el podcast gente, sobre todo también de suelos radiantes, por agua, y han comentado exactamente lo mismo, que no es lo mismo calentar el aire, ¿no? Que hoy en día calentar el aire ya es una estrategia incorrecta, ¿no? Deberíamos calentar el suelo, ¿no? Con agua, se calienta el agua, el suelo, o ellos en su caso también con eléctricos, ¿no? Pero bueno, se calienta el suelo y entonces a partir de ahí se genera ese espacio confortable, ¿no? No calentando el aire, ¿no? Aunque por otro lado tengo a los de recuperadores de calor. ¿Podemos combinar la aerotermia con los recuperadores de calor? Estos sistemas de ventilación que lo que hacen es también un intercambio. Pero son cosas complementarias. O sea, por eso. En el ambiente tiene que haber una cierta renovación de aire. Y calefactar o llegar a una temperatura de confort en una estancia y, como tienes que renovar, tirar ese aire ya caliente o frío, dependiendo de la época del año, a la calle sin más, pues no es lo más eficiente. Entonces, de ahí que los recuperadores de calor sean necesarios. Si tú necesitas renovar el aire de una estancia, pues oye, vamos a aprovechar ese aire que vamos a tirar, esa energía que ya hemos gastado en climatizar ese aire para atemperar el que vamos a meter nuevo de la calle. Entonces, eso es totalmente independiente de lo que es nuestro sistema de aerotermia o cualquier sistema comercial de aerotermia que pueda haber en el mercado. Entonces, son elementos diferentes, pero muy complementarios, y más a día de hoy, que hay mucha más conciencia sobre el tema de la ventilación dentro de las viviendas, y que hasta ahora no se ha puesto demasiado foco, sobre todo en el sector residencial, y que hoy en día ya sí la gente está siendo más consciente de la importancia de la ventilación, pero hay que ventilar y ser eficientes, como lo que estamos hoy hablando aquí, ¿no? Entonces no vamos a tirar ese aire que ya está caliente o frío a la calle, si lo podemos recuperar. Claro. Bueno, al final, sí, estos dos son complementarios. Como vosotros estáis diciendo, si queremos alcanzar estos edificios de consumo casi nulo, con todas, bueno, aparte las certificaciones, que no vamos a hablar tampoco, no me gusta un poco mencionarlas, porque hoy estamos a lo que estamos, pero sí que es verdad que si se quiere lograr esa eficiencia, al final tienes que jugar con todas estas cartas, ¿no? Sí. Compararme ahora la aerotermia con la caldera de gas. Venga, porque aquí ya sabéis que ese es pues la gente que tiene conexión a gas en su chalet. Claro, ellos tienen ahí la decisión, digamos, una decisión bastante importante, ¿no? Los costes de instalación, imagino, vosotros igual ahora me corregiréis, pero los costes de instalación pues son mucho más económicos, son mucho más atractivos en la caldera. Igual al inicio, igual hay que medir este coste global, ¿no? Que es a donde yo voy siempre, en esos 20 años de vida, cómo funciona la casa. Venga, compararme un poco con el sistema de caldera, que creo que sería la primera pregunta que tendría un oyente, ¿no? Oye, yo tengo conexión a gas, ¿por qué elegiría aerotermia teniendo el gas que parece que lo tengo tan a mano? Bueno, yo creo que empiezo yo, si te parece, Belén. Perfecto. Perdona que te interrumpa. Aquí es donde vais a empezar a atizar, ¿no? Aquí es donde os preparáis ya para yo creo que, defender lo vuestro. No siempre tenemos que pensar en esto lo voy a amortizar en 3 o 4 o en 5 años. Yo creo que hemos llegado ya a un punto de problema de consumo de combustibles fósiles y de contaminación en nuestro país, que tenemos que pensar también en qué queremos dejarle a nuestros hijos, ¿no? Y qué medio ambiente queremos conseguir o en qué calidad de aire queremos respirar en nuestras ciudades. Entonces, yo creo que ya no se trata solo de si lo voy a amortizar o no lo voy a amortizar o en cuánto tiempo, sino si puedo contribuir a que el planeta sea más sostenible, y creo que es algo que todos nos deberíamos de plantear, ¿vale? De cara a la comparación con el sistema, bueno, son completamente diferentes. Yo con un sistema de climatización, con una caldera tradicional, con radiadores o con el suelo radiante, con el sistema que tuviera antes, solo tenía calefacción. Además necesitaba tener un sistema para producir el agua caliente sanitaria, que podría ser esa misma caldera, pero luego además necesitaba otro equipo para producir el frío, la refrigeración en verano, en la vivienda. Al final eso me complica, digamos, el panorama de máquinas que tengo dentro de mi casa,
y los contratos de mantenimiento o las posibilidades que tengo de que se me pueda estropear uno u otro o las tareas de limpieza y mantenimiento de esos equipos. Con una máquina de aerotermia al final solo voy a tener un equipo, un único equipo que me va a producir los 3 servicios básicos que necesita una vivienda, con un nivel de eficiencia superior evidentemente a la caldera de gas natural, sin producir ningún tipo de gas contaminante dentro de tu casa ni en el exterior, es decir, eliminaríamos o descarbonizaríamos las ciudades, que es algo que nos debemos de plantear en un corto plazo, y además eliminando ese contrato de gas natural o de cualquier otro suministro que tenemos todos los meses fijo, sí o sí, aunque consumamos o no consumamos. De esta manera solo tendríamos el contrato eléctrico y el mantenimiento de la bomba de calor. No tendríamos además el mantenimiento de la bomba de la caldera de gas natural o caldera de gasoil y el de la bomba de calor para el aire frío, ¿vale? Por tanto, para mí esa es la principal de las ventajas. Coincido con Carlos. O sea, realmente hay que pensar más allá del plazo de amortización, porque además es que ahí depende mucho de exactamente el sistema concreto que se esté planteando sustituir. No es lo mismo plantearse a alguien que tiene una caldera de condensación de gas relativamente moderna, que desde luego tiene un rendimiento inferior a los sistemas de aerotermia, pero bueno, está ya un poco más avanzada esa tecnología, a aquel que tenga una caldera de gasóleo todo nada, ¿no? Que tenga 20 años. O si me apuras, una caldera de carbón, que todavía quedan. Todavía las hay. Quedan, no muchas, ¿no? Entonces, claro, todo depende de dónde partamos. Y porque a dónde queremos llegar, que es la aerotermia, sabemos lo que hay, los rendimientos que hay y son muy muy superiores a cualquier otro sistema. Y además, lo que decía Carlos, te dan el servicio de climatización, te permiten refrigerar en verano la vivienda, cosa que ningún combustible fósil nos va a permitir. Claro. Bueno, eso, vale, en esto yo creo que a mí me habéis convencido. Bueno, yo también creo que la aerotermia es el camino a seguir. Pero bueno, ahora hablemos un poco de esta energía. Me habéis dicho que funciona con energía eléctrica, ¿no? Y aquí atentos, porque aquí los políticos, y no vamos a hablar de políticos, están subiendo la factura o no sabemos quién la está subiendo. Nosotros no hablamos de eso, pero es lo que hay. O sea, aquí cada vez pagamos más por la factura eléctrica. ¿Cuál sería el... Y por el gas, perdona. Sí. Y por el gas también. Por todo, al final por todos los combustibles. Por el gas también. ¿Cuál sería el consumo de una máquina de aerotermia comparado con otros electrodomésticos? Por ejemplo, con un horno. Si tuviéramos un horno eléctrico. Hombre, la cuestión está en que un horno que puede tener unos 2.200 vatios de consumo están encendidos durante a lo mejor 1, 2 o 3 horas el tiempo que estés usando el horno y son 2.200 vatios de consumo fijos durante esas 2 o 3 horas. Una máquina de aerotermia, ese sería su consumo máximo, ¿vale? Esos 2.200 vatios los consumiría en una situación en la que la temperatura exterior sea la más fría del día y dentro la casa esté fría y la necesitamos poner en marcha prácticamente de cero, ¿no? Es decir, empezar a climatizarnos. Hemos ido de vacaciones 15 días, venimos y la casa está helada. Ahí probablemente la máquina me consumiría 2.200 vatios durante probablemente 2-3 horas o X horas hasta que fuera capaz de poner a régimen, ¿no? Como solemos decir, la vivienda. Una vez que eso ya haya pasado, estos equipos son inverter, es decir, consumen la electricidad que necesitan para alcanzar la temperatura que se necesita en la vivienda para conseguir las condiciones de confort. Por tanto, podemos estar hablando de que esa máquina de aerotermia, cuando esté funcionando continuamente, porque estos sistemas tienen que funcionar de manera continua, ¿vale? Pues estará consumiendo 900 vatios, 700, 1500, 2200, dependerá un poco de las necesidades de la vivienda, pero nunca estará consumiendo ese consumo fijo que puede tener un horno, ¿vale? Siempre estaremos, evidentemente, consumiendo mucha menos energía. Pero el horno era el ejemplo más radical, pero bueno, me has puesto también me lo has explicado bastante bien, o sea, que quiero decir... No, me ha gustado mucho la explicación que has dado sobre esto de que te vas de vacaciones, llegas, tienes que un poco pues volver a calentar, ¿no? Esta vivienda o lo que fuera. Quizá en algunos casos, si te escapas por un corto tiempo de plazo, igual vale la pena que esté todo encendido, ¿no? No hace falta apagar los sistemas, ¿no? De hecho, precisamente el suelo radiante, que lo mencionamos mucho porque va muy ligado a los sistemas de aerotermia, un suelo radiante tiene que funcionar 24 horas
desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, por ejemplo, ¿vale? O sea, que tiene que estar funcionando siempre. Si te vas el fin de semana, el suelo radiante se queda funcionando, porque son sistemas inerciales. Si pretendemos ser eficientes con las máquinas de aerotermia, lo que hemos hecho es bajar la temperatura de producción de ese agua. ¿A base de qué? De utilizarla durante más tiempo. Antes producíamos agua a 80 grados en sistemas de calderas, que eran muy ineficientes porque producíamos una temperatura muy alta en la calefacción para calentar muy rápido la casa, y ahora lo que queremos es que la casa esté siempre caliente con agua a 35. Por tanto, el equipo funcionará muchas horas consumiendo muy poquita energía. Claro, claro. Y bueno, y luego todos esos componentes que no nos ocupan hoy, que no son el tema de este podcast, pero bueno, aislamientos de fachada, qué tipo de aislamiento tenemos, ventanas, en fin, para limitar al máximo pérdidas energéticas, ¿no? Que esto es obvio. O sea, si te pones una aerotermia en una casa, pues yo que sé, hecha de aquella manera por el abuelo o el tío de no sé quién que está en medio del campo y pues igual, claro, ahí vas a estar, pues lo vas a tener bastante mal porque igual hay pérdidas energéticas, las ventanas de un único cristal, en fin, estas que ya parece que sean de película, ¿no? Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ahí es donde vamos también a la eficiencia, ¿no? Con la aerotermia también englobada en esa solución global, ¿no? Al final, la mejor eficiencia energética o la energía más eficiente es la que no se consume, evidentemente. Totalmente. Por tanto, si tú construyes una vivienda o tienes una vivienda bien aislada, con unos buenos cerramientos, con una buena orientación y con unas buenas ventanas, como estábamos hablando, evidentemente demandará menos energía. Si tú pretendes instalar un sistema como este, que es un sistema muy eficiente, en una vivienda donde los cristales son simples, como tú me has dicho, la orientación es toda completamente norte en todas las estancias de la casa y las puertas no cierran bien, evidentemente la máquina no va a ser eficiente. No es que la máquina no sea eficiente, sino que tu vivienda no es eficiente para consumir energía, ni con la aerotermia ni con la caldera de gasoil. Esa casa tiene mucha demanda energética porque no está bien construida o no está construida acorde a lo que se demanda hoy en día. Claro, pero a día de hoy hay un parque enorme de viviendas que están construidas pues como Dios les dio a entender cuando se construyeron, y luego está el mundo de la obra nueva, que ahí sí que se toman otra serie de medidas y otro tipo de estándares en cuanto a eficiencia. Entonces se dan casuísticas muy distintas. La aerotermia es un sistema eficiente independientemente de dónde vaya a ir instalado. Otra cosa es que pues es una vivienda con unos cerramientos muy pobres, los cristales simples, etcétera, etcétera, pues vaya a consumir lógicamente mucho más que en una vivienda de obra nueva donde se han seguido unos estándares mucho más estrictos en cuanto a la construcción de la vivienda. Entonces, bueno, pues hay que ser... Claro, bueno, Esto, bueno, yo siempre lo digo, siempre menciono a mi padre, que le quiero mucho, pero bueno, es que ellos, por ejemplo, pues en Valencia, pues la casa de toda la vida, pues claro, tiene estas deficiencias, ¿no? A nivel energético, ¿no? Y a mí cuando me decía, Pedro, quiero poner calefacción, no sé qué, claro, yo le decía, oye, lo primero que hay que hacer es cambiar esos cristales simples que tienes ahí. Habría que poner uno de doble hoja, de triple hoja, en fin, lo que corresponda, pero es lo primero que habría que hacer, no ponernos a meter sistemas, porque entonces, claro, la pérdida energética es muy alta, ¿no? Y tú lo notas, tú te acercas a esas zonas con los ventanales y ahí ya notas que hace frío, que hace calor, en fin, que por desgracia, bueno, estos no son tan antiguos, ¿eh? Estos tendrán igual 40 años ahora. 40 años. 40 años. 40 años ya son años. Pero pensar que en esa época fue la época del boom de la construcción, donde se empezó a construir todo. O sea, quiero decir, el parque de las viviendas de esa época es muy grande. Es muy grande, sí. La expansión de las ciudades, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué recomendaríais a una persona que estuviera en esa situación? Hombre, lo suyo, lo primero que se debe hacer cuando estás pensando cambiar un sistema de climatización también es ver si puedes mejorar la piel del edificio, ¿no? Y al menos las ventanas mínimamente es uno de los focos por donde más energía se pierde. Entonces, yo creo que no solo se trata de cambiar el emisor. Es cierto que si esa vivienda no se toca a nivel de piel del edificio y se cambia el emisor, el nivel de desperdicio energético va a ser igual con uno que con otro, pero vamos a tener en cuenta que la máquina de aerotermia aún así consumirá menos energía que el consumidor tradicional. Es decir, una vivienda mal aislada con una caldera consumirá más energía que una vivienda mal aislada con una máquina de aerotermia, porque la máquina de aerotermia aún así es más eficiente que esa caldera. Pero el problema es que ese señor está tirando la energía, ¿vale? No está siendo eficiente. Aparte de que tampoco va a ser confortable, porque va a tener muchas pérdidas energéticas en su vivienda. Por tanto, lo primero que se debe plantear es mejorar esa piel del edificio, ¿no? Esas ventanas, o incluso hoy en día hay sistemas de aislamiento en rehabilitación de viviendas
el famoso SATE, que podemos aislar por el exterior sin tener mucho impacto dentro de la vivienda, y un sistema bastante rápido donde podemos conseguir unos ahorros energéticos y en confort muy buenos, porque si no lo hacemos, la caldera también será ineficiente. No la caldera, la vivienda es la ineficiente. Entonces, Carlos, a ver, dime, me estás diciendo entonces, yo aquí ya hago mis presunciones, tú me corriges ahora, me pegas el palo y me dices, oye, Pedro, no era eso. Me estás diciendo que en cualquier, ¿cómo te lo diría? Vale, que en cualquier caso siempre será mejor optar por una aerotermia en lugar de una caldera de gas, en fin, o hay alguna línea roja. Venga, ya sé que vosotros tenéis vuestros productos, pero bueno, digamos a nivel técnico, ¿hay alguna línea roja o en algún caso en el que dijéramos, pues mira, es mejor que te pongas una caldera de gas y tires adelante, o no? ¿O podemos decir que hoy en día la tecnología ya es capaz de justificar el uso de aerotermia? Si tenemos que optar por una de las dos, me refiero, ¿no? ¿O no? Si hay, ¿Contestas? Yo creo que si hay que optar por una de las dos, desde luego no se me ocurre ninguna circunstancia en la que sería mejor una caldera de gas que un sistema de aerotermia. Porque, no sé, podemos pensar, bueno, pues una casa con poco uso, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues voy a tardar mucho en amortizar ese pequeño sobrecoste de la aerotermia frente a una caldera de gas, pero al final en el gas tienes un consumo mensual mínimo, de un fijo, consumas o no consumas, mientras que con la aerotermia damos por hecho que ninguna vivienda va a estar exenta de un suministro eléctrico, ¿no? O sea, si no es para la aerotermia necesitarás electricidad para cualquier otro dispositivo. Entonces, factura eléctrica vas a tener sí o sí. Entonces, pues ahorrémonos el recibo del gas. Entonces, siempre va a ser mejor un sistema de aerotermia. Por poco que lo utilices, cuando lo utilices va a ser más eficiente. Y además es que nos va a dar la tranquilidad de tener todo lo indispensable para el confort de una vivienda, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en un único dispositivo. Yo, por marcar, la única línea roja que sí que podría marcar es que en una vivienda muy antigua, por ejemplo, donde no se vayan a reformar los elementos terminales, es decir, se vayan a mantener, por ejemplo, unos radiadores de hierro fundido, los típicos radiadores que teníamos antes en las viviendas, lo que sí que no podemos hacer es instalar una máquina de baja temperatura, ¿vale? Hay solución de aerotermia para alta temperatura. No es tan eficiente como la máquina que produce agua a 35 grados, o 40 o 45, sino que ya tenemos que irnos a una máquina que produce agua a 70, 80 grados, porque esos radiadores de hierro antiguos necesitan agua a alta temperatura. Esa máquina no es tan eficiente como la de 35, pero no es viable técnicamente la de 35 para esos radiadores. Es decir, esa sería la única línea roja. Y eso es muy interesante que hayas sacado esto. Si queréis, sacamos ya el producto LG Terma. No sé si es 5 o V, vosotros me lo diréis. V. Ya digo, igual era 5 números romanos. Yo me había puesto ya demasiado excelente con eso. Vale, comentarme en relación a los productos también y en relación a lo que acabas de comentar, Carlos. ¿Qué productos tenéis vosotros, no? El Terma, y luego qué opciones de configuración o qué tipo de configuración de productos es la idónea en función a los diferentes casos, ¿no? Lo que acabas de decir, si lo que queremos es una temperatura estable, de una calefacción de baja temperatura, ¿no? Lo que acabas de comentar, ¿no? Vale, a ver, yo diferenciaría dos líneas de producto. Una máquina de alta temperatura, como hemos dicho, y el resto de máquinas que son de lo que denominamos media o baja temperatura. ¿Vale? La máquina de alta temperatura tiene una aplicación muy concreta que es vivienda antigua donde se quiera mantener un radiador de hierro fundido y se necesiten sí o sí esos 80 grados, ¿vale? Y que tengo que decir que tiene una demanda muy residual, muy porque poquita. Hoy en día quien reforma una vivienda no deja un radiador tan antiguo. Ya la gente tiene entendido que hay que trabajar a más baja temperatura y pone un suelo radiante o un fan coil o unos radiadores de baja temperatura. Por tanto, primero, máquina de alta temperatura pensada para radiadores de alta temperatura. Y ya luego pasaríamos al sector de la baja temperatura, que por baja temperatura entendemos producir agua a 35, 40, 45. Nuestras máquinas llegan hasta 65, ¿vale? Y en todo ese rango son eficientes, produciendo agua hasta 65 grados. Ahí hay dos tipos de máquinas, que son máquinas partidas y máquinas monobloc. Depende del tipo de vivienda, montaríamos una u otra. Y cualquiera de ellas, tanto la monobloc como la máquina partida,
pueden funcionar con un suelo radiante, un suelo refrescante, un radiador o un fan coil, con cualquiera de los elementos. La diferencia está en que la monobloc se instalará en una vivienda y la split se instalará en otro tipo de vivienda. ¿Puedes entrar en detalle en el tipo de vivienda? O sea, quiero decir, sí, explícame sobre la diferencia entre estos dos, ¿no? ¿Cómo un usuario tendría que elegir o por qué elegiría uno o el otro? Dependerá de cada caso concreto, dependerá mucho de los espacios exteriores que haya para ubicar la unidad exterior, dependerá mucho de la longitud del espacio que haya entre dónde va la unidad exterior y dónde vayan a ir la unidad interior, donde realizamos el intercambio térmico con el agua. Dependerá también del depósito de acumulación, si queremos que vaya integrado dentro del sistema de aerotermia o queremos que vaya en otra zona diferenciada y haya una instalación de agua desde la unidad interior al depósito. Entonces, depende de todo ese tipo de condicionantes. En viviendas unifamiliares, donde el espacio exterior para ubicar la unidad exterior no suele ser un problema, porque podemos colocarlo en nuestra propia azotea, en una fachada, en el jardín si me apuras, se suelen ir a soluciones monobloc. Son soluciones muy cómodas y de la unidad exterior ya directamente salimos con línea de agua hacia la vivienda. Definidme los componentes a nivel general, ¿no? Porque me estás hablando del acumulador, del intercambiador. Entonces, decidme, ¿cuántos componentes? Luego tenemos el equipo exterior, que no sé, ¿cuál es el nombre del equipo exterior? No lo sé. Vamos a diferenciar, por tanto, cuando ya vamos a hablar de componentes, entre las dos tipologías que hemos dicho. Máquina partida o máquina monobloc. Porque es que si no cuando hablamos de los tipos, nos quedamos un poco perdidos con esto. Vale. Dos conceptos, máquina partida y máquina monobloc. Hemos dicho que para que la aerotermia funcione tiene que haber un intercambio de calor de el refrigerante a el agua. En función de cómo se haga ese intercambio, la máquina será partida o monobloc. Cuando la máquina es partida, quiere decir que el refrigerante o la unidad exterior está en el exterior, en la calle, en la fachada, en el patio, donde sea en la vivienda, y el refrigerante, por unas tuberías muy pequeñitas, entra dentro de la casa a cederle el calor al agua a otro equipo que hay en la casa, que es o tiene la apariencia similar a una caldera mural, al típico calentador mural que se metía detrás de un armario de cocina. ¿Vale? Esa es una máquina partida porque el refrigerante, unidad exterior y unidad interior están partidos en el intercambio térmico. Por tanto, esa máquina se compone ya mínimamente de dos equipos, la unidad exterior y la unidad interior. Cuando hablamos de soluciones monobloc, quiere decir que solo hay una máquina y el refrigerante está dentro de ella y no viaja al interior de la casa, sino que el agua sale de esa máquina y entra dentro de la vivienda a climatizar. Por tanto, en las soluciones monobloc solo hay una máquina exterior y la interior que está dentro de ella. Ahora, adicionalmente, ¿qué se necesita? Siempre en aerotermia necesitamos un depósito de agua caliente sanitaria. Por tanto, en la solución split tendríamos máquina exterior, máquina interior y depósito de agua caliente sanitaria. En la solución monobloc tendríamos máquina exterior y dentro de la vivienda el depósito de agua caliente sanitaria. Y luego, a nivel técnico, y dependerá del proyecto en concreto, es posible que necesitemos un pequeño depósito de inercia o una bomba adicional, que serán elementos ya de un tamaño un poquito más pequeño, pero que en algunas ocasiones son necesarios ubicar dentro de la vivienda. ¿Para qué sirven estos dos últimos, el depósito de inercia? ¿Para qué función hacen dentro del proceso? El depósito de inercia lo que nos genera o lo que nos aporta es una cantidad de agua en la instalación para que la máquina funcione adecuadamente. Cuanta más agua tenga, digamos, en el circuito hidráulico, la máquina va a funcionar mejor, porque estamos hablando de que son máquinas que trabajan, como hemos dicho, a bajas temperaturas y necesitan tener agua disponible para poder funcionar adecuadamente. Y la bomba nos servirá para poder impulsar el agua en la vivienda de manera adecuada. Todas las máquinas de aerotermia llevan bomba, pero si tu vivienda es muy grande, tienes mucho suelo radiante o muchos radiadores, esa bomba no tendrá fuerza suficiente para impulsar el agua y que llegue a todos. Entonces necesitaremos poner una bomba adicional. Claro, que eso dependerá también del tamaño. ¿Qué ocurre si las temperaturas exteriores son muy bajas? ¿El sistema monobloc podría funcionar? Porque yo estoy pensando ahora, y esto es mucho pensar, que las temperaturas bajan a menos 15 grados y tú estás calentando, porque tú ya la distribución de agua ya la llevas desde el sistema monobloc, que es un sistema exterior, me habéis dicho, ¿no? Que se coloca en el exterior. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Podemos emplear un sistema monobloc? Es decir, ¿el aislamiento sería suficiente para mantener la temperatura o no? ¿O sería más eficiente irse al sistema split?
En cuanto a los rangos de funcionamiento, no hay diferencia entre los sistemas split o monoblock. Son los mismos rangos de funcionamiento en los que el equipo puede estar operativo. De hecho, nuestros equipos, por la tecnología que tienen, mantienen la potencia que ofrecen hasta menos 7 grados centígrados. O sea, hasta menos 7, la máquina, imagínate, un equipo de 12 kilovatios te va a ofrecer siempre 12 kilovatios. Sí que es verdad que por debajo de menos 7 grados, hasta su límite inferior de funcionamiento, que creo recordar que está en menos 20, ¿puede ser? Menos 25. Menos 25, sigue funcionando, pero en vez de, imagínate, 12 te va a dar 11,5, 11, va a ir bajando un poco lo que la máquina es capaz de ofrecer. Eso en Pirineos tenéis clientes de Pirineos y de toda esta zona, porque ahí sí que baja a veces, ¿no? Ahí sí que baja hasta menos 25 y más. En Pirineos, en Burgos, el límite operativo del equipo es menos 25. A partir de menos 25, digamos que el equipo ya no es capaz de evaporar el refrigerante, de evaporar ese refrigerante con la temperatura que tiene el aire. Vale. O sea, ese es el límite operativo del equipo. En cualquier caso, creo que, Pedro, te estabas más refiriendo a esa temperatura de menos 15 grados. Como estamos saliendo con agua con una solución monoblock, ¿te preocupa que se pueda congelar la máquina, que se pueda congelar la tubería? Sí, bueno, ¿no? Sí, que pierda temperatura simplemente. Sí. No, en ese caso lo que se suele hacer cuando estamos trabajando con máquinas monoblock, que sale el agua directamente de la máquina y entra dentro de la vivienda, lo que se hace es, evidentemente, aislar muy bien esa tubería y se añade un producto que es un anticongelante para que la máquina no se congele o la tubería, ese agua, no le afecte las condiciones exteriores tan frías y se congele. O sea que no hay ningún problema, podrías trabajar en un clima frío con una máquina monoblock sin ningún problema. Pero es fundamental que el trabajo sea fino y que la tubería esté correctamente aislada. Eso es fundamental. Claro. ¿Vosotros revisáis esos proyectos? ¿Tenéis o simplemente sois fabricantes? ¿Eso lo hacéis vosotros? ¿Tenéis la oficina técnica también encargada de revisar y de proponer? ¿O no? ¿O esos son los distribuidores? Nosotros tenemos una oficina técnica que siempre y cuando el prescriptor nos pida ayuda y quiera que demos nuestra opinión técnica sobre su proyecto, es capaz de diseñar el sistema sin ningún tipo de problema, buscando la solución que pensamos que mejor se adecua a los requisitos de una vivienda en concreto. O sea, que sí que podría ir el prescriptor, el arquitecto, quien correspondiera, o el ingeniero que fuera, acercarse a vosotros, que tengo este proyecto, ¿qué sistema es el más idóneo? ¿No? ¿Qué sistema creéis que es el mejor? Eso es, nosotros tenemos contacto con la propiedad muchas veces, con las promotoras, con los estudios de arquitectura o con los estudios de ingeniería para buscar y consensuar una solución óptima para ese proyecto en concreto. Ajá, qué bien. Bueno, pues vamos a volver un poco a la parte, porque yo he ido avanzando, como veis ya he avanzado mucho en la parte esta, digamos, más vuestra, ¿no? De los productos, dónde os pueden encontrar los arquitectos o qué pueden hacer con vosotros. Comentarme un poco, venga, yo me quiero poner un dispositivo de aerotermia. Estoy convencido, vale, venga, va, me habéis convencido, me ha encantado este podcast, me lo voy a poner. Y ahora me toca decidir entre si quiero ponerme radiadores convencionales o me quiero poner un suelo radiante. ¿Dónde funciona mejor o qué? O sea, quiero decir, ¿funciona para ambos casos? ¿Cuál es más recomendable? ¿Y por qué? ¿No? Vale. Evidentemente el sistema de suelo radiante, desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor, más recomendable. Por dos motivos. El primero de ellos, por la temperatura de trabajo. Un suelo radiante trabaja a 35 grados. La máquina de aerotermia es más eficiente y consume menos energía a cuanta menor temperatura produzca el agua. Por tanto, ¿la máquina cuándo va a ser más eficiente? ¿Con un suelo radiante o con un radiador? Siempre con un suelo radiante. Va a ser más eficiente. ¿El cliente cómo va a ser o cómo va a estar más confortable? ¿Con un suelo radiante o con un radiador? Siempre va a ser o va a estar más confortable con un suelo radiante. ¿Por qué? Porque el suelo radiante está en toda la superficie de nuestra vivienda, en el suelo, radiando esa temperatura o ese calor a todas las superficies de nuestra casa, y cuando la climatización se produce por radiación, es decir, por la emisión de ese suelo, y todos los muebles, las puertas, los armarios, el sofá y tú mismo estás a la misma temperatura radiante de ese suelo, vas a estar mucho más confortable. Con un sistema de radiadores tenemos focos desde donde se está emitiendo ese calor radiante y parte de convección por el aire que se mueve. ¿Estamos cómodos? Toda la vida hemos vivido con radiadores y hemos estado cómodos. Es un sistema confortable. Pero sí que es cierto que no es un sistema quizá tan eficiente o tan confortable como un suelo radiante. Además tenemos que tener en cuenta que si tenemos un radiador, el radiador no enfría. Habrá que poner un fan coil para que nos dé frío.
el suelo radiante es radiante y además también es refrescante en verano. Nos aporta las dos soluciones, ¿vale? Para mí, desde luego, ganaría el suelo radiante refrescante. Si el cliente no quiere reformar la vivienda entera y no quiere poner un suelo radiante y tiene un radiador de aluminio, de estos que se han puesto en los últimos años, se podría estudiar trabajar con la máquina de aerotermia a 60-65 grados, estudiándolo bien estudiado, ¿vale? No siempre es viable técnicamente, pero se podría estudiar y probablemente el cliente no tuviera que quitar esos radiadores de aluminio, pudiera seguir trabajando con ellos, pero claro, la máquina ahora ya produciría el agua a 60 o 65 grados. Si en un suelo radiante la produce a 35, evidentemente la eficiencia del suelo radiante siempre va a ser superior a ese radiador, ¿vale? Aparte que con el radiador el cliente necesitará otro elemento que será un fan coil si quiere tener frío, si no, no tendrá frío. Con el suelo radiante lo tiene todo en uno. Claro, claro, esto nos lleva un poco, esta conclusión ya la hemos alcanzado antes en otro podcast. Es muy curioso porque veo una cierta alianza entre la aerotermia, ¿no? Entre vosotros, por ejemplo, y el suelo radiante, ¿no? Hay una alianza ahí, probablemente no acordada, pero natural, ¿no? Por la eficiencia, ¿no? Porque jugáis muy bien juntos, ¿no? O sea, esto juega, pues, claro, pones el suelo radiante con la aerotermia y esto encaja muy bien, ¿no? Totalmente. ¿Qué ocurre si ahora...? Sí, entonces yo esto ya lo he notado, la tendencia, o sea, que para la audiencia, bueno, que lo sepáis, o sea, aerotermia, suelo radiante, esto es ganar, o sea, que esto ya ha quedado bastante obvio, además que lo habéis dicho desde los dos lados, los del suelo radiante y vosotros también. O sea, que se confirma esta, digamos, alianza, ¿no? Perfecta. Vamos a ir hacia la sostenibilidad, ¿vale? Porque, claro, ¿cómo entra la aerotermia? Yo sí que sé algo sobre esto, pero bueno, quiero que vosotros lo contéis. ¿Cómo entra la aerotermia en este juego de la sostenibilidad? Un equipo de aerotermia no emite ningún gas contaminante. Ninguno. Eso es el primero de ellos. El segundo es que voy a consumir la menor energía posible de todos los sistemas que hay en el mercado para climatizar mi vivienda. Por tanto, si voy a consumir muy poquita energía, en el origen, que es donde se produce, va a ser la que menos contamine también, porque es la que menos se está utilizando, la que menos se está generando. Además, tienes que tener en cuenta que si tu distribuidora eléctrica, la electricidad que te está ofreciendo es de origen renovable, que muchas te lo garantizan, la electricidad que tú estás consumiendo no está generando tampoco emisiones en el origen donde se está produciendo. Tú no estás generando emisiones en el origen donde la estás consumiendo, por tanto, las emisiones de CO2 del sistema de aerotermia serían nulas. Y el refrigerante que el equipo lleva es el que menor impacto ambiental tiene en el poder de calentamiento de la capa de ozono. Es decir, si ese refrigerante, por una desgracia de instalación, de defecto de fabricación de la máquina o por una avería, se escapara al ambiente, de los refrigerantes que hay en el mercado es el que menor capacidad tiene de generar calentamiento atmosférico. Por tanto, la solución, digamos, desde mi punto de vista, comparada con los sistemas de caldera de gas natural o caldera de gasoil, que emiten combustible donde lo generan, donde están utilizándolo, perdón, y que han tenido que sufrir para tenerlo un proceso de extracción en el pozo petrolífero o en donde haya sido necesario, son evidentemente los que más contaminantes estarían generando y los están generando también en tu casa, además que tienes un riesgo asociado por un equipo que está generando una combustión dentro de una vivienda, dentro de tu vivienda. Y podríamos además dar una vuelta más de tuerca, y el sistema de aerotermia combina muy bien con la energía solar fotovoltaica. Ahí. Entonces, lo tenía al siguiente puesto. Lo tenías, Sigue. Nos hemos adelantado. Era el siguiente. Sigue. No, entonces, si ya no nos es suficiente lo que nos diga la compañía eléctrica, garantizándonos esa energía verde que nos llega a nuestra vivienda, nosotros mismos también podríamos llegar a plantearnos el combinar nuestra máquina de aerotermia con un pequeño campo fotovoltaico. En ese caso ya podría ser totalmente independiente. Producirías toda tu energía, tanto la eléctrica como la térmica, y serías autosuficiente tanto en electricidad como en climatización. Si antes comentabas que el suelo radiante y la aerotermia casaban muy bien, el tercer elemento en esa ecuación sería la fotovoltaica. O sea, es otro tipo de instalación que encaja perfectamente con la aerotermia.
Correcto, efectivamente ese era el tercer punto, estaba ya en el listado y lo has sacado perfectamente y además, curiosamente, los aliados que os digo, que no os digo el nombre, luego offline si queréis os lo digo quién nos comentaba esto, pero los aliados del suelo radiante también hablaban de aerotermia y paneles fotovoltaicos, ¿no? O sea que era un poco la combinación. Voy a hurgar un poquito más en el tema de la sostenibilidad y ya os prometo que es la última vez que me meto en ese tema, porque hemos estado hablando sobre el funcionamiento, sobre el tiempo de funcionamiento, pero bueno, en la creación del producto sí que se trabaja con productos, ¿no? que sí que tienen cierto impacto ambiental. ¿Y qué ocurre? Esto no me preocupa tanto porque, a ver, me preocupa, pero es normal, ¿no? Si te compras un coche eléctrico, pues todas esas piezas que se han montado en fábrica, pues ahí hay un impacto ambiental por la producción, ¿vale? Entonces, me preocupa más no la primera parte que la asumimos, sino la segunda parte. ¿Qué pasa cuando este equipo de aerotermia ya está en desuso, ¿no? Que ahora pues no hay muchos casos, pero en el futuro, ¿no? ¿Hay alguna manera de recuperar todas esas piezas? ¿Se pueden reutilizar o qué ocurre con eso? Bueno, es un equipo electrónico y pasaría a ser considerado como tal y tendría, de hecho, cuando tú compras una máquina de este tipo, pagas una tasa de reciclaje por el mismo, igual que cuando compras un ordenador o compras una bombilla, es decir, ese equipo posteriormente tendrá que ir a su gestor de residuos autorizado que lo pueda tratar. ¿Vale? No aquí, claro, habría que ver lo que hacemos con ese equipo cuando ya ha acabado su vida útil y también habría, si hilamos fino, que ver cuánta energía se ha consumido y con qué materiales se ha construido en el proceso de construcción. Entonces, en ese sentido, sí que os diría que LG es de las pocas empresas a nivel europeo que cuenta con el sello platino EcoVadis. No sé si has oído hablar de la certificación EcoVadis. Cuéntamelo. Vale. Es un organismo que certifica no solamente cómo de eficientes son los productos, sino cuánta energía se ha destinado a construir ese producto y cuánto impacto medioambiental ha tenido la construcción de esos productos. Entonces, el máximo estado de certificación dentro de EcoVadis para una compañía es el sello platino y LG cuenta con ello. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucho cuidado como compañía de que todo el proceso productivo sea eficiente. Y así lo certifica, insisto, este organismo independiente. Vamos al tema de paneles fotovoltaicos también, complemento perfecto. ¿Qué ocurre si combino yo? Imaginaros que yo la lío, ¿vale? Yo soy, bueno, ya sabéis que yo soy arquitecto, pero bueno, no soy muy buen arquitecto, ¿vale? O sea, yo pasé la carrera de aquella manera, pues yéndome al bar, en fin, y aprobé de aquella manera, ¿vale? Y yo digo, a ver, he tenido una idea genial. Voy a poner máquina de aerotermia y voy a poner paneles de agua caliente sanitaria también. Sí. ¿Tiene algún sentido? ¿Esto funcionaría? ¿Tiene algún sentido? ¿O es que no me he enterado de nada durante los estudios? O sea, funcionaría. Funciona. Yo sería partidaria de poner fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos en vez de energía solar térmica. Pero funcionaría. ¿Y que los paneles térmicos calentarían el agua? Seguro. Pero... ¿Y qué conseguiríamos con eso? Sí, pero ¿tendría algún sentido a nivel de eficiencia o no? ¿Realmente estamos poniendo dos cosas que en realidad se superponen una a la otra? A ver, los dos son una energía renovable, ¿vale? La aerotermia es una energía renovable, la bomba de calor aire-agua es una energía renovable. Más o menos, para que tú te hagas una idea, del consumo de agua de una vivienda de manera anual, una máquina de aerotermia es capaz de darte el 60 o el 70% de la energía que tú gastas para ducharte en tu casa de manera gratuita, ¿vale? Es decir, esa energía la habría obtenido del aire. Es decir, la aerotermia en agua caliente sanitaria es renovable en un 60 o 70%, es decir, solo consumirías un 40 o un 30% de energía para tú ducharte. Para tú poner la misma cantidad de renovabilidad con paneles solares, tendrías que llenar prácticamente la cubierta de tu vivienda de paneles solares. Por tanto, ¿qué conseguirías con ello? Ser mucho más eficiente. Los paneles solares harían que la máquina de aerotermia en verano para el agua caliente sanitaria no funcionara, es decir, que tuvieras el agua caliente sanitaria toda producida por los paneles solares. Pero tienes que tener en cuenta que los paneles solares hay que mantenerlos, son caros y ocupan mucho sitio. ¿Puedes tener las dos cosas? Sí, por supuesto, y si por poder puedes poner todo lo que tú quieras. Pero la bomba de calor ya es un sistema renovable en sí, no necesitaría otro apoyo de una renovabilidad como tal. Lo que sí que tiene más sentido es lo que ha comentado Belén, poner paneles solares fotovoltaicos que te produzcan la electricidad
30 o 40% que te he dicho que necesita para producir el agua caliente sanitaria. Y a ella sí eres 100% renovable. Que para conseguirlo con unos paneles solares térmicos sería muy difícil. Claro, y ahora en este momento esto me lleva al tema de la eficiencia. ¿Cuál sería la eficiencia de una bomba, digamos, de calor, o en este caso de aerotermia? ¿La eficiencia, tenemos eficiencia? ¿Se puede medir o no? Esa sería la primera pregunta. ¿Se puede medir la eficiencia? Sí, claro, la eficiencia se puede medir a través de... hay dos maneras de medir la eficiencia. Primero, una que se denomina la eficiencia nominal, que es la máquina al 100% de su capacidad, ver qué energía entrega y ver qué energía consume. Es un valor meramente indicativo y que no representa la realidad del consumo de la máquina. Porque tú en tu vivienda, como hemos dicho hace un rato, estás funcionando con un inverter, es decir, en momentos gastarás más, en momentos gastarás menos. Eso es lo que se denomina la eficiencia estacional, es decir, a lo largo de las 4 estaciones del año, es decir, a lo largo de todo el año, ¿qué consume esa máquina de aerotermia? ¿Cómo lo podemos medir? Pues tú puedes medir el consumo eléctrico, que es fácilmente medible en tu vivienda, y ver la energía que has producido de manera térmica. Uno entre el otro sería la eficiencia estacional de la máquina. Estamos hablando que a día de hoy las máquinas de aerotermia que tenemos en LG y lo que se comercializa en el mercado en fabricantes de primer nivel están en eficiencias de 5 o 6. Es decir, 5 quiere decir que de cada 5 kilovatios de agua caliente que yo he producido en mi casa, solo he consumido 1 de energía eléctrica. ¿Vale? Por tanto, es medible y estamos hablando de unos ratios o de unos valores del 500 o el 600%, es decir, de 1 obtengo 5 o 6, 500 o 600% de rendimiento, frente a un rendimiento de un 90% que suele tener una caldera o un sistema de combustión. Claro, o sea que de uno nos referimos de 1 kilovatio eléctrico, ¿no? Sería de energía eléctrica que nosotros introducimos, nos salen 5 o 6, que es una barbaridad, ¿no? Por eso hoy en día la tendencia es a ir a estos sistemas de aerotermia, ¿no? Comentadme ya, para finalizar, comentadme un poco sobre esta aplicación Wi-Fi o lo que sea. ¿Hay una aplicación Wi-Fi en la que podemos nosotros controlar, ver pues el gasto energético, lo que sea? ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Nosotros somos un fabricante de soluciones electrónicas, como ha dicho Belén al principio, de todas las soluciones electrónicas, es decir, desde el microondas hasta el equipo de aire acondicionado. Claro. Entonces tenemos una única aplicación, ¿vale? Que se llama LG ThinQ y el cliente en esa única aplicación selecciona el tipo de producto que quiere instalar, lo conecta a su red Wi-Fi a través de esa configuración y en ella, en esa aplicación que tiene en su teléfono móvil, puede, en el caso de las máquinas de aerotermia, pues encender y apagar la máquina, realizar una programación para que funcione a tales horas del día, porque la electricidad, por ejemplo, a esas horas del día es más barata y prefiero que funcione en ese momento, ver el consumo energético, ver un estado de funcionamiento de la máquina, temperaturas de trabajo, si ha tenido algún error, incluso hacer una pequeña que se denomina Smart Diagnosis, en el caso de que algo no estuviera funcionando bien, para decirnos, oye, no está funcionando bien la bomba, y el cliente llama al servicio técnico, nos llama a nosotros y nos dice, oye, la aplicación de la máquina ya me dice directamente que algo pasa en la bomba. Eso nos facilita a la hora de nuestro servicio técnico ir al cliente ya saber más o menos por dónde puede estar yendo el error. Es decir, el Wi-Fi al final no solo nos ha traído la interacción con la máquina de encender, apagar, subir temperaturas o cambiar consignas, sino también pues poder avanzar incluso en el mantenimiento o la reparación de una avería que pueda tener cualquier equipo. A mí sí que me gustaría, hemos hablado de fotovoltaica y hemos hablado de la idoneidad del sistema fotovoltaico, pero no hemos profundizado mucho y a mí sí que me gustaría, si tenemos 5 minutos, LG como proveedor de soluciones globales tiene paneles solares fotovoltaicos, los más eficientes del mercado, sin lugar a dudas, y con 25 años de garantía, tanto en el panel como en el rendimiento. Es decir, LG te garantiza que si tú compras un panel suyo, durante 25 años te va a dar el rendimiento que te tiene que dar y te lo va a garantizar a nivel de producto, es decir, a nivel de fallos de fabricación, durante 25 años, ¿vale? Además tenemos la segunda parte que necesita un sistema fotovoltaico, que es el almacenamiento, la batería y el inversor. Y esa parte, ese elemento importante de la instalación, que nosotros denominamos ESS, ¿vale? El Energy Storage System, se habla muy bien con mi máquina de aerotermia para hacerla funcionar preferentemente cuando tenga energía almacenada en la batería que han producido mis paneles solares. Por tanto, mi máquina funcionará y producirá energía de manera preferente cuando yo tenga electricidad excedente en la batería
y será muchísimo más eficiente que si no tuviera, digamos, un sistema común, como es en este caso con los paneles y la solución de almacenamiento energético de LG. Por tanto, somos a día de hoy el único fabricante del mercado que puede dar una solución conjunta de aerotermia, paneles y dispositivo de almacenamiento eléctrico bajo una misma marca y con un único paraguas en cuanto a garantías y rendimientos en el mercado. Que eso me parece súper interesante. Me lo tenías que haber sacado antes, me tenías que haber interrumpido. O sea, que ya sabéis que esto no es que vaya todo escrito de paso a paso, porque yo voy saltando. Ya veis que aquí hay un guión, como todos lo sabéis, la audiencia, pero yo me lo voy saltando pues en función de los invitados, lo que me van comentando, ¿no? Y voy intentando ver por dónde voy entrando. Pero eso me lo tenías que haber comentado desde el principio. Además, sabiendo eso, pues habría que hacer, porque de fotovoltaicos tenemos muchos temas de los que hablar también. Pero bueno, eso, si en el futuro quisierais y todo, pues podríamos incluso hablar únicamente de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Que es un mundo entero también, ¿no? Para comentar. Y además pues nosotros encantados. Nosotros no somos especialistas en fotovoltaica, pero te podemos presentar a nuestro compañero que lleva el tema. Claro. Y me lo traéis aquí una hora y le empiezo ya a bombardear ahí con preguntas a ver si sacamos, hombre, paneles fotovoltaicos, ya lo que me estáis diciendo, la solución, aerotermia, paneles fotovoltaicos, más batería, para lo que pueda ser, la batería con el inversor, ¿no? Y claro, con todo eso ya te pones un sistema de suelo radiante y casi lo tienes todo resuelto, ¿no? Con vuestro equipo más el sistema de suelo radiante, que yo creo que es la mejor solución también a día de hoy. No me suelo posicionar mucho y dar mi opinión en este podcast, intento ser bastante neutral, pero yo también, conociéndoos a todos vosotros de lo que vais hablando, pues también me voy dando cuenta de qué es lo que el sector o qué es lo que se está pidiendo y qué es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, bueno, LG ya lo sabemos que tenía de todo esto, además lo puedes tener todo integrado. Imagino que dentro de la misma aplicación puedes tener los paneles solares también, ¿no? Dentro de la misma aplicación. La aplicación se llama Enerbu y te permite tener una visión global de pues todo el proceso eléctrico productivo en ese momento, el consumo que te está demandando la máquina de aerotermia, en qué estado se encuentra, si está demandando más o menos energía. Lo tienes todo a la vista en una única aplicación, ¿vale? Todo el conjunto fotovoltaico, inversor, batería y máquina de aerotermia. Que está genial. ¿Cuánto duraría la batería esta? Imaginemos un caso, y ya la última, porque no me quiero meter en ese tema, porque ya me habéis dicho que hay otro equipo, ¿no? Que están especializados en esos aspectos. Imaginaros que hay 3 o 4 días de tormenta y el cielo está encapotado, que también calienta, también se consigue un poco de energía, pero ¿cuál sería la duración de una batería de este tipo? Es que no te puedo decir exactamente porque dependerá también de cómo estaba cargada, o sea, del estado de carga que tenía. Si estaba cargada al 100%, estamos hablando que tenemos baterías creo recordar que eran de 7 y de 10 kilovatios, es decir, que son equipos bastante grandes, pero no te puedo decir exactamente cuánto nos podría durar. A ver, dependerá de qué uso estés haciendo de la vivienda. Si solo está utilizando una máquina de aerotermia o si estás utilizando también el resto de elementos eléctricos de la casa. Claro. No, pero diciéndome los kilovatios es suficiente. Vale. Pero son máquinas que están pensadas. Su principal aplicación es una vivienda media, ¿vale? Un chalet unifamiliar, una vivienda unifamiliar de tamaño medio con la que podrían alimentar todos los electrodomésticos de esa casa. Eso es. Pues bueno, yo creo que con esto ya queda dicho. Ahora me has dejado con todos los labios de hablar de ese tema. Pero bueno, lo vamos a dejar para un segundo podcast. Ya en el futuro, si queréis, quedamos y hacemos una segunda charla. Y bueno, esta pregunta me parece un poco absurda preguntárosla a vosotros porque es LG, pero bueno, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con vosotros por parte de la audiencia, ¿no? Cualquiera que escuchara, ¿no? Pues si quieres te dejamos nuestros correos electrónicos y a través de ahí cualquier oyente nos puede localizar sin ningún tipo de problema. Mi mail sería belen.puente@lge.com y el mío es carlos.montoya@lge.com. Yo los pongo también en las notas del programa, lo dejaré ahí, además de, vincularos a la página web, redes sociales, en fin, todo lo que podamos, pues yo ahí todo eso lo dejo en las notas del programa para que esté todo vinculado. Y bueno, y a veces, pues los más siempre me contactan a mí, oye Pedro, tal, habla con los de LG, entonces yo ya le redirecciono a vosotros y ya está, que esto me lo hacen muy a menudo. Por supuesto. Hablan conmigo porque ya, pues mira, a mí, como ya me conocen y ya me tienen ahí, ya se han acostumbrado a mi voz, pues mira, les resulta más cómodo. Así que nada, Belén, Carlos, ha sido todo un placer teneros hoy en Construcción Digital. Me habéis hecho sacar varias conclusiones o reafirmarme en varias conclusiones que yo ya tenía antes de comenzar el podcast, o sea que vosotros me habéis reafirmado en que son correctas, es el camino a seguir. Aerotermia,
paneles fotovoltaicos y luego pues para los que puedan pues ya un solo radiante además de la batería, en fin, eso ya sería la solución ideal para conseguir esta casa tecnológica del siglo XXI. Así que nada, gracias por venir a Construcción Digital. Gracias a ti por invitarnos, encantados de haber pasado este ratito contigo. Gracias a ti, Pedro, un saludo. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.